¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las frases más conocidas y probablemente una de las más malinterpretadas en toda la teología. Juntos vamos a desarmarla para ver qué es lo que de verdad significa. Y aquí lo tienen. Este es el versículo que está en el centro de todo. Son unas pocas palabras, pero han generado siglos y siglos de debate. Es una promesa increíble, una promesa de libertad. Pero la pregunta del millón es, ¿libertad de qué exactamente? Exacto. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no hay reglas? ¿Una especie de carta blanca para hacer lo que se nos antoje? Bueno, vamos a ver que el significado real es muchísimo más profundo y la verdad se nos suele escapar. Ok, para no perdernos, vamos a seguir una ruta. Primero veremos por qué se malinterpreta tanto. Luego nos vamos al contexto original. Vamos a definir qué significa estar bajo la ley. Después, aclararemos si la gracia es un permiso o algo más. Veremos que la ley sigue ahí. Y al final, revelaremos el verdadero contraste que se quería mostrar. Bien, empecemos por el principio, el error más común. Mucha gente lee esto y piensa, listo, la ley ya no va más. Pero, como vamos a descubrir, el enfoque real del texto va por un camino completamente diferente. Miren, la clave de todo está en una sola palabra. Lean con atención. No dice, la ley no tendrá dominio sobre ustedes. Dice, el pecado no tendrá dominio. O sea, el sujeto principal, el verdadero protagonista del que nos estamos liberando, es el pecado, no la ley. Y ese cambio lo es todo. Ahora, para entender por qué se enfoca tanto en el pecado, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que ponerse en los zapatos de la gente de esa época. El autor no estaba escribiendo un ensayo filosófico en el aire. Le estaba hablando a una comunidad real, con un problema muy específico. Fíjense que el propio autor como que se anticipa al problema. Lanza la pregunta al aire. A ver, si hay tanta gracia, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pecando para que haya todavía más gracia? Y su respuesta es, bueno, es un de ninguna manera rotundo. Todo este pasaje es una lucha frontal contra la idea de que la gracia es un permiso para portarse mal. Entonces, si ya sabemos que el tema no es usar la gracia como excusa, tenemos que definir bien las palabras. ¿Qué se le venía a la mente a alguien del primer siglo cuando escuchaba la frase estar bajo la ley? Porque seguro no es lo mismo que pensamos hoy. Y aquí hay una distinción que es importantísima. Estar bajo la ley no significaba simplemente tener la obligación de obedecer. No. Significaba estar bajo la condena de la ley, bajo su maldición por haberla roto. Era un estado de culpabilidad. Por lo tanto, la gracia no te quita el deseo de hacer lo correcto. Te quita la sentencia de muerte por haber hecho lo incorrecto. Es una diferencia gigante. Muy bien, pasemos a la otra parte de la frase. Si ya no estamos bajo la condena, entonces estamos bajo la gracia. Pero, otra vez, ¿qué es la gracia? ¿Es solo que nos perdonan y ya? ¿Un simple permiso para equivocarnos? ¿O hay algo más, algo con más poder? La idea que a veces se tiene es que la gracia es como un pase VIP que te deja saltarte las reglas. Pero la realidad bíblica es muy distinta. La gracia no es pasiva, es una fuerza activa. Es un poder que te transforma desde adentro. No solo borra la falta, sino que te enseña y te da la fuerza para vivir de una forma nueva, para decirle no a lo incorrecto y sí a una vida justa. Ok, entonces, si la gracia nos da el poder para vivir en justicia, eso nos lleva a una pregunta lógica. ¿El estándar de lo que es justo, o sea, la ley, sigue aplicando? Y la respuesta que encontramos es un sí bien claro. Y no es solo una opinión, hay al menos 3 pruebas muy fuertes. Primero, el mismo autor, Pablo, dice que la fe, lejos de anular la ley, la confirma. Segundo, es una cuestión de lógica. Sin ley, ¿cómo sabemos qué es el pecado? No puedes ser libre de algo que no puedes ni definir. Y tercero, el argumento definitivo. El propio Jesús dijo que la ley no iba a desaparecer. Y todo esto encaja perfecto con la idea del nuevo pacto. La gran revolución no es que se eliminó la ley, es que la ley se mudó. Ya no está escrita solo en tablas de piedra, afuera, sino que ahora se escribe por dentro, en el corazón, en la mente. ¿Y la gracia? Bueno, la gracia es el motor que permite que esa ley interna funcione. Bien,
Con todo lo que hemos visto, ya podemos descartar esa vieja idea de que esto es una pelea de ley contra gracia. Ya vimos que no es así. Entonces, ¿cuál es la verdadera batalla? El contraste real que se nos está presentando aquí. El concepto clave aquí es una transferencia de amos. Piénsenlo así. Antes, el amo era el pecado, y éramos sus esclavos. No había de otra. Pero de repente llega la gracia, ¡pum!, rompe las cadenas y nos deja libres. Pero, ¿libres para qué? No para ser vagabundos sin rumbo, sino para entrar al servicio de un nuevo amo, la justicia. Entonces, para que quede súper claro, el conflicto central de este versículo no es ley contra gracia. No se trata de un sistema de reglas contra un sistema de perdón. La verdadera pelea es entre el dominio del pecado y el servicio a la justicia. Resumiendo en una frase, no estar bajo la ley es no estar bajo su condena, y estar bajo la gracia es tener el poder para obedecer. ¿Ven la diferencia? No es libertad de las reglas, es libertad para poder por fin vivir rectamente. Y al final, todo este análisis nos deja con una pregunta que ya no es teología, sino que es muy personal. Si la cuestión es ¿a quién servimos?, la pregunta que queda flotando en el aire es ¿quién es nuestro amo?